Vamos a tratar de tocar un tema que está poco hablado porque no hubo mucho profesional jurídico en el tema. ¿Y por qué me parece un tema muy importante para la liberación animal o para lograr un estatus diferente? Sí, bien, soy yo. ¿Qué tal? El mismo que presentó todos los días es el que va a hablar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, sí. Vamos a ver estos conceptos. La decosificación de las personas no humanas. ¿Qué significa? Es bastante pretencioso, es flashero. Es decir, ¿qué quiere decir? Persona no humana, decosificación. La idea es tratar de avanzar en un análisis que tiene que ver con la relación entre el animal y el ser humano a lo largo de la historia y la perspectiva filosófica y jurídica. Primero vamos a tratar de aclarar algunos conceptos, porque decimos decosificar. ¿Qué es decosificar? Primero entendamos lo contrario, ¿qué es cosificar? Esto es muy importante porque estos argumentos, ¿saben de dónde vienen? De la política sexual de la carne, trabajo de Carol Adams. Ustedes no sé si sabían, pero se dice que en el consumo de carne hay connotaciones sexistas. ¿Por qué? Porque la mujer es sensible, llora, ve la vaca que va en el camión y se conmueve. El hombre no puede mostrar sentimientos irracionales al llorar y a conmoverse. El hombre tiene que mantenerse firme. El hombre es hecho y derecho, es hombre, es macho y come carne. Y lo demuestra de esa manera. Eso tiene que ver con la dominación patriarcal. Ese trabajo analiza las escritoras Carol Adams y Martha Nussbaum. Y llega a la conclusión que para cosificar, y uno puede cosificar cualquier cosa, puede cosificar a una persona o a un animal. Y estos son los elementos que estas autoras encontraron en común con la cosificación. Yo no me presenté, pero yo soy fiscal en la Fiscalía Temática de Delitos Sexuales, Femicidio, Violencia de Género y demás. O sea que tenemos claro, en donde trabajamos nosotros, el rol de víctima, concretamente en el rol en lo que implica la violencia de género, ¿no? O sea, van a haber paralelismos muy claros en un lado y en otro. Y esto tiene que ver porque para nosotros significa que hace 400 años una persona de raza negra era una cosa. Pero no una cosa en un sentido, digo que es una cosa, no, era una cosa porque se podía vender, se podía comprar, se podía maltratar, o sea, hacía lo que quería, no tenía el estatus de persona. El hereje, aquel que era considerado por la Santa Inquisición como una persona que no respondía a los cánones de la Iglesia, también era un medio humano. Y la mujer era medio humana. Entonces, por lo tanto, se la podía esclavizar, someter y cosificar. Estos son los rasgos que estas autoras definen como los rasgos que se ven en todo caso de cosificación. Instrumentalización, es decir, la persona es un instrumento al servicio de mis intereses. Esto se ve muy fácilmente en los casos de los sociópatas o los psicópatas, que donde falta algo es la empatía. Empatía es ponerme en el lugar del otro. La otra persona es solamente un instrumento, una cosa que yo utilizo para mis fines. Yo necesito satisfacerme en cualquier aspecto y esa persona es el objeto de mi satisfacción. Negación de autonomía, es decir, la otra persona no tiene libertad e independencia. Inercia, fungibilidad, una persona puede ser cambiada por otra. Esto es muy típico en las relaciones humanas. Violabilidad, es decir, uno puede avanzar sobre la persona sin respetar sus intereses y derechos. Propiedad, como el esclavo, es una cosa, es de mi propiedad. Negación de la subjetividad, reducción al cuerpo, reducción a la apariencia y silenciamiento. La última etapa del silenciamiento es cuando también en los casos de delitos sexuales la persona que es víctima se convierte ella misma, se hace una traslación de la subjetividad y piensa que esa persona es la responsable de lo que pasó. Es decir, el rol de víctima, la persona que es víctima, por ejemplo, una persona víctima de delito sexual, dice, si mi padrastro me estuvo abusando durante 12 años fue porque yo algo habré hecho. Se hace una traslación de la subjetividad, se trata de racionalizar de alguna manera porque no se puede convivir con eso. Y se genera un pacto de silencio, no se habla más. Bueno, todos estos son rasgos de la cosificación. ¿Pasamos? Bien. ¿Por qué se puede cosificar a una persona o a alguien que no... Digo persona y traten de entender este concepto. Yo digo persona y no digo ser humano. Digo persona humana y digo persona no humana. Ahora vamos a ver por qué puedo decir, por qué me puedo aventurar a decir que una persona también puede ser un animal.
¿Por qué lo digo? Y porque ya se dice en muchas jurisdicciones y en muchos ordenamientos jurídicos del mundo. Persona no humana. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien, perfecto. La cosificación aparece cuando consideramos o nos comportamos hacia los demás como si fueran fines, como dijimos, y no como una persona que tiene intereses y necesidades propias a tener en cuenta. Eso es porque se recurre a un concepto que se denomina especismo, que es considerar, se llama antropocentrismo moral. Es decir, moralmente solo los hombres, los que pertenecemos a la especie Homo sapiens, tenemos el derecho de tener intereses. El resto no merece ningún tipo de consideración moral. Eso se llama antropocentrismo moral y implica especismo. Es decir, esta especie sí, esta especie no. El Homo sapiens, hemos escuchado a montones de profesionales hablando de que nosotros, los seres humanos, somos animales, pertenecemos al reino animal. Una especie concreta, Homo sapiens. Porque otro animal de la misma escala no puede tener consideraciones morales. Bien. Esto obedece a una circunstancia muy particular que se llama carnismo. ¿Han escuchado el término carnismo? El carnismo es un término acuñado por la licenciada o doctora en psicología de la Universidad de Massachusetts, Melanie Joy, que dijo: el carnismo es un grupo de ideología y de ideas que están metidas en la sociedad, en todos los estratos, y que lo que determina es y combina a todas las personas a seguir comiendo carne y perpetuar el sistema de explotación y esclavismo animal. Y se basa en 3 postulados básicos: la costumbre, el sabor, la tradición, es decir, hay varios. Pero la verdad es que hay uno solo: la falta de empatía. Cuando nos falta empatía con el otro, cuando no nos podemos colocar en el lugar del otro, sucede exactamente eso, que es mantenernos en el sistema de explotación de las especies en general. El hombre explota a las demás. Y reconocer que los demás animales, son seres sintientes, implicaría reconocer personalidad jurídica. ¿Por qué para mí es muy importante lograr un reconocimiento de personalidad jurídica de los animales? Porque dije, esclavos 400 años, la mujer el derecho a voto medio siglo. El nuevo paradigma que tiene que llegar es la liberación animal. Y no va a llegar vendiendo milanesa de soja. Sí va a haber un paradigma donde vamos a abrir mentes. Yo le voy a contar a la señora, mire, la salud, bla, bla, bla. Sí, pero masivamente el acto, la declaración es un acto político. Los activistas somos políticamente incorrectos. Yo hablé en el video de Vejefobia del etiquetamiento. La minoría etiquetada por la mayoría. Somos unos desviados. Esa es la teoría del etiquetamiento. Es un paradigma utilizado en la década del 70 para los desviados. Todo aquel que no se ajusta a las normas de conducta, la señorita que tiene el pelo verde, la otra que usa el shortcito corto, el otro que tiene arito, bueno, todos desviados. Manga de desviados, los veganos. Y como tales, discriminados por la sociedad. De ahí nace la vejefobia. Pero no quiero meterme en vejefobia porque no ese es el tema. Pero sí, para mí es importante que el acto de declaración de que el animal es primero hay que lograr que sea persona no humana. Luego se impugna la cosificación. Impugnada la cosificación y cuando ya no quede más que decir sí es una persona no humana, hay que reconocerles derechos. Se acabó el cuento. No hay nada más que hacer. Como pasó con la raza negra, como pasó con la mujer y la negación sistemática de sus derechos, como va a pasar con los animales. Pero vamos a dar batalla. ¿Qué es una persona para ustedes? Ya no estoy hablando de animales. ¿Qué es una persona? Vine a tomarles lección. Yo era docente. Así que, vamos. Bueno, es una definición del Código Civil. ¿Qué es una persona? Bueno, vive y piensa, puede ser. ¿Qué más? Bueno, es lo que dijo ella. Está bien, susceptible de derechos y obligaciones. Pero eso podría decir, yo también soy un dictador y digo, a partir de ahora los muebles tienen derechos y obligaciones. Y no definiría persona, en esencia. Bueno, se define generalmente como una persona dotada de razón, consciente de sí mismo y con una identidad propia. Bien, definición maravillosa. Entonces somos los seres humanos. El resto, que se jodan. No tienen derechos. ¿Y por qué no tienen derechos? ¿Porque no piensan? ¿No razonan? Acá estuvo Astrid Strasser y mostró ejemplos cabales científicos donde los animales razonan, resuelven problemas complejísimos
tienen altruismo, tienen empatía, sienten sobre todo. Con ese argumento completo, conciencia, autonomía, razonamiento, lenguaje, se dijo todo eso para darle en la categoría de persona humana ¿a quién? A los primates superiores. Caso de orangutana Sandra, que se dijo que es un sujeto de derechos, tiene identidad propia, sabe lo que quiere, los bonobos, hoy vimos los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, bla, 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 bla. Perfecto. ¿Y en qué se basa esa suposición? En que todos esos animales tienen algo en el cerebro que se llama neurocórtex, que es lo que genera conciencia. Perfecto. El ser humano lo tiene, los primates superiores lo tienen. Pero ¿saben qué? Miren lo que pasó acá. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia, escrita por Philip Lowe. ¿Saben que en el año 2012 se juntaron los más eminentes científicos de Cambridge, en la Universidad de Cambridge, hicieron una declaración de conciencia y la firmaron ante la presencia de Stephen Hawking? ¿Lo conocen a Stephen Hawking? Físico cuántico, creador de la teoría de los agujeros de gusano y demás. Firmaron que todas las especies, por más que no tengan un neurocórtex, tienen sustratos neurológicos, neuroanatómicos, neurofisiológicos, en fin, sustratos neurológicos que generan conciencia. Y dijeron, todas las especies animales generan conciencia. ¿Es un flash o no esto que estoy diciendo? Todos los animales tienen conciencia. Ya no era el mono. Bueno, sí, el mono de Dactari, porque hacía la mona chita. ¿Qué estamos hablando? Todos los animales tienen conciencia. No importa si tienen neurocórtex. De hecho, el cuervo, del cual hablaba Astrid Strasser, como el cuervo de Caledonia, de Nueva Caledonia creo que es el más inteligente, aún más que los delfines y demás, presenta este tipo de sustratos anatómicos, neurológicos, y genera conciencia. No tiene neurocórtex. ¿Qué me importa el neurocórtex? Ya no era un argumento. Siempre estamos buscando un argumento más para no entender y no descubrir y no revelar que los animales tienen conciencia. Entonces, en esa misma declaración dijeron, la capacidad de expresarse no es común a los seres humanos. Todos los animales se expresan. Así que tildamos a aquel que dijo, si no tenés lenguaje no sos persona. ¡Pum! Se lo derribamos. Darwin sostenía que era vegetariano. ¿Ustedes sabían que Darwin era vegetariano? Bueno, a los activistas lo saben. Darwin decía que la diferencia de inteligencia de los animales era de grado, no de clase. Todas las clases tenían inteligencia, variaba la graduación, nada más. Muy interesante. Y con esta declaración de conciencia de Cambridge se acabó la discusión. Y entonces uno se pregunta, si no es el lenguaje, si no es la razón, si no es la forma en la cual sienten, entonces ya no tengo más argumentos para decir que el animal no puede ser persona. El animal, si tildo todas las exigencias que toda la doctrina mayoritaria, a nivel ético, a nivel religioso, a nivel filosófico, a nivel jurídico, dice, esto es una persona, el animal también es persona. Se acabó la discusión. ¿Están de acuerdo? Más o menos. Un poco belicoso mi posición. Yo sí por el tema del budismo. Muy bien, muy bien. Todas las vidas están entrelazadas, dice el Buda. Donde toco acá, afecto a otra cosa. Todos estamos entrelazados. Hay una matriz. Todos somos una matriz, vivimos en una matriz energética, divina, universal. Pero eso sería, ya me estaría transformando en Claudia María Domínguez y no es esa la idea de hablar. Yo soy jurista, no hablo de espiritualidad. Bien. Miren qué curioso los animales en la filosofía. ¿Podemos pasar una más, si se ve? Hubo una relación muy curiosa del ser humano con los animales. Y se ha dado 3 conceptos básicos que también hay que derribar. ¿Por qué? La idea según la cual sería aceptable que los animales puedan ser explotados obedece a 3 argumentos básicos. Primero, la costumbre de muchos pueblos de la primera etapa de la vida humana en la tierra de conseguir comida bajo caza, pesca, posteriormente la ganadería. Famoso antropólogo, casi premio Nobel, Alan Walker, dice, el ser humano casi es un 99,9% de ADN compatible con el gorila. ¿El gorila qué come? Fruta, brotes, semillas. El gorila, ¿tiene colesterol? ¿El gorila tiene gastritis? ¿El gorila tiene diabetes? No tiene nada. El gorila está perfecto, es fuerte, tiene B12. ¿Hacemos un chequeo de B12? ¿Cómo va a estar el gorila? Perfecto. Bien.
Lo cierto es que la glaciación, y como nosotros tenemos una estructura omnívora, nos permite comer otras cosas que no sean vegetales, frutas, verduras, legumbres. Pero lo cierto es que la glaciación impidió conseguir lo verde de la tierra y durante un tiempo el ser humano tuvo que adaptarse a comer, que en los principios Alan Walker dice que era carroñero, ni siquiera salía a cazar, agarraba lo que dejaba el mamífero superior, el carnívoro, lo que dejaba y comía y metía algo de proteína a su dieta. Pero acabada la glaciación, el hombre es naturalmente frugívoro, herbívoro, y en fin, por más que tenga una fisiología omnívora. Segundo elemento, el concepto teleológico mal interpretado de dominio en el Génesis 1:20-28. ¿Leyeron la Biblia? El hombre está aquí para ser del señorío de las bestias. Bueno, ese dominio no es equivalente a explotación. Ese señorío es, si vos sos lo entiendo yo así, y algunos otros también lo entienden así, esto es religión pura o filosofía pura. No es explotación, sino es, si vos estás en lo más alto de la escala animal, por tu grado de evolución humana, tenés el respeto de no alterar el delicado equilibrio de la tierra y de tus hermanos los animales y protegerlos. Es como si me dijeran, yo soy padre, tengo hijos, como yo estoy arriba me los puedo comer. No, al contrario, vos los tenés que proteger. Ese lugar es de mayor responsabilidad, los tengo que cuidar, los tengo que proteger. Y tercero, la suposición de que los animales no pueden tener derechos porque no tienen capacidad, ya lo rebatimos. Le dimos un plomazo. ¡Vlum! Eso no es falso, eso es falso absolutamente. Pasamos, por favor. Bien, dije que el veganismo no es una moda, 2500 años antes de Cristo, Hipócrates, Pitágoras. Pitágoras era un liberador, iba al mercado donde estaban los animales y decía que me compro esta ave, me compro este cerdo, y los liberaba, porque él decía, el alma, primero que los animales tenían alma, decía Pitágoras, segundo que el alma estaba hecha de aire y de fuego, era inmortal, y que se transmutaba o transmigraba de hombre a animal y de animal a hombre. ¡Wow! Pitágoras, 2500 años antes de Cristo. Y todavía tenemos que escuchar que nos digan, es una moda, el veganismo es una moda. Es una moda. Bien. Hablemos un poquito de derecho animal, brevemente, porque lo más aburrido es escuchar a un abogado hablando de artículos. El artículo, ¿no? Es aburridísimo, ¿no? Les estoy aburriendo por ahora, vamos bien, vamos bien. Bueno, bien. Fallo de Sandra, en el 2015 dice, el chimpancé Sandra es un sujeto de derechos, un sujeto que como tal puede razonar, siente empatía, le duelen las pérdidas, sufre, llora, se alegra, siente el alejamiento de sus congéneres. Por lo tanto, como siente, es un sujeto de derechos y no alcanza que no la torturen, no alcanza que la alimenten correctamente, no alcanza nada de eso. El solo hecho de estar privada de su libertad viola sus derechos esenciales y ordenó su liberación. Ahora, no quieren forzar la ley. Vamos a forzarla un poco más, forcémosla, forcémoslos del fallo. Si yo dije que todos los animales tienen conciencia, que todos son seres sintientes, ¿por qué no hacemos el resto con los demás? Porque nadie se animaría jurídicamente a estructurar semejante declaración jurídica, porque implicaría abrir las puertas de todos los zoológicos, de todos los mataderos, de todas las jaulas. Qué utopía, ¿no? Pero hay que dejar abiertas las puertas de ese paradigma. Yo tengo la obligación de decir que es absolutamente coherente lógicamente. ¿Saben lo que es un silogismo lógico jurídico? Es la razón propiamente esbozada como lógica. Es decir, cuando yo digo, cada vez que llueve el piso se moja, me siento mojado, miro arriba llueve, entonces quiere decir que está lloviendo. Bueno, eso es lógica pura. Yo digo, con este análisis no me queda otra circunstancia que analizar de que los animales tienen que ser liberados. Bien. El gobierno de la India en el año 2013 dijo, todos los cetáceos, las ballenas, incluso los delfines que naden en el mar de la India, son personas no humanas. Y por lo tanto, cualquier tipo de afectación de sus derechos e intereses subjetivos es una violación a eso. Sí, decime. Hablamos de sustratos neurológicos, neuroanatómicos, neurofisiológicos. No tienen sustratos neurológicos, sienten, hay vibración, sienten la energía. Hay experimentos ya dados acerca de que las plantas cuando viene la persona con la tijera pueden sentir y demás.
Los grandes bosques en California y demás, por debajo de la tierra, las raíces se tocan y al tocarse forman un superorganismo. Pero esto es para hablar en otra ocasión. Es muy grande. Yo quiero llevar al tema de los derechos de los animales. Está bien tu pregunta. Sí, ok. Pero hablemos de sustratos neurológicos. Las plantas no tienen sistema nervioso central, por lo tanto, no las han dotado de locomoción para escapar cuando las vienen a buscar. Sí sienten, es verdad. Y los vegetales más grandes, la escala más alta, como son esos grandes árboles antiquísimos, las secuoyas y todo eso, son superorganismos. Pero no es tema de esta charla. Te pido mil disculpas, pero quiero seguir con el tema. Bien, muchísimos países rompieron con el argumento de que los animales son cosas. Cosas barra objeto, cosa barra recurso. Recurso humano, el Código Alimentario dice es un recurso para vestirme, para alimentarme. Muchos países, Suecia, Luxemburgo, Alemania, la India, Brasil, y escuchen el flash, Bolivia, Ecuador, nuestros hermanos. En Argentina no tiene ese paradigma, siguen siendo cosas, por más que se modificó el Código Civil. Por eso estoy impugnando desde mi tesis, estoy impugnando la cosificación de los animales, porque para el derecho argentino sigue siendo una cosa. Por eso digo que el reconocimiento... A ver, el artículo 183 del Código Penal dice: todo aquel que dañare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, comete el delito de daño. Y dice, coma o un animal. Ah, bueno, o sea, puedo dañar a un animal porque es una cosa. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, el derecho, el ordenamiento jurídico argentino sigue dándole un estatus jurídico de cosa, objeto, barra recurso. La idea es impugnar este silogismo. Los animales no pueden seguir siendo una cosa. Ahora ustedes me dirán, enseguida piensan, en mi gatito, en mi gatatina, en mi perra, Priscila, sí, está todo muy lindo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que ver lo que no se ve? El derecho de los invisibles. ¿Quiénes son los invisibles? Ese camión que va... ¿Ustedes saben a dónde van? ¿Alguien vio el lugar donde terminan yendo? ¿Alguna vez ustedes caminaron por la calle como ven una verdulería, un kiosco? ¿Vieron el matadero? ¿Pero lo vieron cerca de su casa, un matadero? No, porque no están escondidos. Nadie quiere que hubiera un matadero en la puerta, o sea, porque sería espantoso los gritos. Y como dice Paul McCartney, si las paredes del matadero fueran de cristal, todos serían veganos. Pero bueno, todos estos países reconocieron. Por ejemplo, miren Bolivia, qué interesante. Dice, los animales tienen derecho a ser reconocidos como seres vivos, a un ambiente saludable y protegido. No alcanza con no comérselos o no lastimarlos. A un ambiente saludable y protegido. A ser protegidos contra todo tipo de violencia, de crueldad y a ser auxiliados y atendidos. Bien, este paradigma ético-moral que yo estoy proponiendo, una vez que se proponga y que cambie, ¿sí? Perdón, a mí me genera curiosidad este tema de la incoherencia, porque si en la legislación de Bolivia, donde los países incoherentes los reconocen como sujetos de derecho en estos casos... ¿Por qué siguen comiendo animales? Exactamente. Porque hay un código alimentario que sigue sosteniendo que determinados animales, nuevamente especismo y carnismo, que son las dos ideologías que están acá en juego, dicen, estos todo, a estos nada, a estos a la parrilla, a estos todos los derechos. Entonces es parcial el reconocimiento. Es un reconocimiento ficto. Ficto jurídicamente es una mentira, o sea, es de palabra, o sea, en realidad está escrito pero no se cumple. Bien. A lo largo de la humanidad, la relación era muy curiosa y tiene mucha analogía con las teorías de la pena, con lo que se hacía con las personas. La primera etapa de la relación con el animal era que como se pensaba Edad Media y Renacimiento. Miren qué interesante. Se decía, una cerda se comió un bebé. ¿Qué hacemos? Juicio a la cerda. Se la torturaba, se obtenía una confesión y luego se la mataba. ¿Qué opinan de esto? Esto se hacía en el Renacimiento también. Si leen un libro muy interesante sobre la teoría de la evolución de la pena, lean a Michel Foucault, libro Vigilar y Castigar. Imprescindible para entender cómo fue evolucionando el castigo en la humanidad. Pero es aplicable a los animales. ¿Y saben por qué hacían eso con la cerda? ¿O por qué se excomulgaba? Venía el obispo y se excomulgaba la plaga. Le tirábamos agua bendita como si estuviera poseída por el demonio y la plaga se tenía que ir. Ese tipo de actitudes irracionales del Renacimiento y del Iluminismo, de la Edad Media, implicaba proyectar la responsabilidad que le cabía
al príncipe o al señor feudal por no haber cuidado, por no haber prestado con la debida diligencia el cuidado de esos campos. ¿Y a quién le echamos la culpa? Siempre son los mismos, los silenciados, los animales. Entonces se torturaba a la cerda, se obtenía una confesión, se la mataba. Ahora, fíjense qué incoherencia también en esto. Si yo digo que una persona puede ser sometida a juicio, es porque admito que tiene una posibilidad de determinarse. Es decir, cuando yo voy a juicio es porque tengo capacidad de elegir entre el bien y el mal. Eso es libre determinación. Y en el retribucionismo, que viene desde Kant, Hegel y todos los demás, es la persona es libre para elegir, elige lo malo o lo castigo. Retribucionismo puro. El derecho penal en ese sistema dice es castigo. Ahora, cuando empezaron a pensar un poco, a ver, pero si le decimos que la chancha tiene capacidad de determinarse, quiere decir que tiene derecho. Si tiene derecho, piensa. No, anulémoslo. Pasamos al iluminismo. Busquemos algún filósofo que pueda justificar que estos animales son autómatas. ¿Y apareció quién? René Descartes. ¿Y qué le decimos a Descartes cuando dice que los animales son meros autómatas, desprovistos de sentimiento, razón y alma? ¿Qué le decimos a Descartes? ¿Qué le decimos a Descartes? No. Pero en contraposición apareció un filósofo inglés que se llama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham era un visionario, un filósofo también activista de los animales. Él consideraba concretamente que los animales sí tenían derechos. ¿Y por qué? No analizó razón, no analizó lenguaje, no analizó conciencia. ¿Sabe qué dijo? Tienen derechos solo porque sienten. Por eso es el padre del utilitarismo o el pragmatismo. Él decía, el mayor número de personas con la mayor felicidad posible. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Esa frase es extraordinaria. Me quiero llevar a todos para que la mayoría sean felices con el mayor número de personas que sean felices con la mayor felicidad posible. Jeremy Bentham. Miren esto. En un pasaje con visión de futuro, esto era la época en que los franceses ya habían liberado a los esclavos negros. Y los dominios británicos, él era británico, todavía había esclavos. Bentham escribió, puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiera esos derechos que nunca se le podrían haber negado de no ser por la acción de la tiranía. Los franceses ya descubrieron que el color de la piel no es razón para abandonar sin remedio a un ser humano al capricho de quien le atormenta. Puede que llegue un día en que el número de piernas, la vellosidad de la piel o la terminación de los sacrum, sean razones igualmente insuficientes para abandonar un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra cosa es la que podría trazar la línea infranqueable? ¿Es la facultad de la razón? ¿O acaso la facultad del discurso? Un caballo o un perro adulto es, sin comparación, un animal más racional y más sociable que una criatura humana de un día, una semana o incluso un mes. Pero aún, suponiendo que no fuera así, ¿qué nos esclarecería? No debemos preguntarnos, pueden razonar, ni tampoco pueden hablar, sino que, ¿pueden sufrir? Pregunta Jeremy Bentham. Un aplauso para Jeremy. Bien. De ese estado donde la persona donde el animal era considerado objeto de juicio, pasamos a esta ideología que sustenta filosóficamente Descartes, donde se permitía ya actuar sobre la persona no humana, sobre el animal, como si fuera una cosa. Entonces, en esa época, en los dominios colonizados, el colonizado, ¿quién era el colonizado? Los pueblos originarios. La mujer, el hereje, todos los dominados, todos los sometidos, eran medio animales, carentes de razón, como autómatas, y por lo tanto ya se prescindía del juicio. Si no tiene razonamiento, ¿para qué le voy a explicar que hizo mal? Señor, yo le digo, usted hizo mal algo porque usted podía haber elegido, se determinó libremente a elegir el recto camino que el patrón de la sociedad marcó y usted eligió lo contrario, por lo tanto lo castigo. Si no tiene razonamiento, es un medio animal, un medio humano en sentido peyorativo. Por lo tanto, le aplico lo que se llama un estado policía. Al hereje, a la mujer, al colonizado y al animal, lo castigo directamente, inocuizándolo, neutralizándolo y directamente metiéndolo al castigo sin necesidad de recurrir a un silogismo de si puede discernir o no puede discernir. Estado policía. ¡Pum! Acá vengo y listo. Lo aniquilo porque no me sirve.
Bien, entonces, ya estoy llegando al final, no se aburran, por favor, ténganme paciencia. El bien jurídico tutelado en la ley del maltrato animal, la 14346, no es otro que el derecho de los animales. Cuando dicen que será penado con 1 mes, a 15 días, a 1 año, todo aquel que infligiere malos actos o crueldad a los animales, no está protegiendo exclusivamente el derecho del animal. Yo creo que también está protegiendo la esencia propia de la integridad y la dignidad del propio ser humano que mutila, castiga y aniquila, porque no se da cuenta que se está tergiversando su propia esencia. Esto es un paralelo con derechos de los incapaces. Si los incapaces, oligofrénicos, débiles mentales, personas que todavía no han nacido, son por nacer, que están en el útero, tienen derechos y son susceptibles de obligaciones, de contraer obligaciones y también tienen derechos, también lo tienen los animales. Y aún cuando son más comunicativos que el ser humano. El ser humano está proclive a llevarnos a la propia autodestrucción. El animal no. El animal está anclado en el ser. Vive día a día anclado en el ser. El budista diría anclado en el ser. No está ni en el futuro ni en el pasado. Está en el presente. El animal, tenemos tanto que aprender de los hermanos animales. Tanto que aprender. Y los insectos, por supuesto. Entonces decimos que para lograr un nuevo paradigma, porque acá no sirve el prohibicionismo, no nos sirve ir prohibir la carnicería, el matadero. Hay que generar un nuevo paradigma moral, hay que generar un acto político. El paradigma moral es que la gente pueda entender que la persona es no humana, es también igual que el ser humano. Segundo, que no es una cosa objeto recurso. Ese paradigma moral va a terminar de generar algo muy puntual, que es una legislación como un acto político, donde se le reconozcan derechos y obligaciones, y por lo tanto se impugne su cosificación. De ahí a la liberación animal es solo un paso. Y este tipo de paradigma que estamos propiciando y que luego hay que introducirlo a través de un acto político y luego a través del ordenamiento jurídico, tiene una comunión, miren cuántos siglos pasaron. Desde Jeremy Bentham al proyecto Gaia, hipótesis Gaia. Gaia es un sistema, o la hipótesis Gaia, es un sistema, si escucharon hablar de esto, es un sistema autorregulado, donde los componentes del sistema, en este caso la madre tierra, Gaia, la madre tierra, se autorregula a base de una compleja simbiosis. No de competencia, no hay luchas, son competencia. Todos los seres vivos se complejizan y trabajan simbióticamente para mantener el delicado equilibrio de la Tierra. Si no, el planeta Tierra hubiera explotado hace ya bastante rato. Se mantiene por ese complejo que se llama hipótesis Gaia, que es autopoiesis, sistema autorregulado. Se sostiene por el delicado equilibrio de todos los componentes del sistema. Y estamos sometidos nosotros como seres humanos y en la escala evolutiva más alta a mantener ese delicado equilibrio y no alterarlo. Entonces, desde Jeremy Bentham, con la mayor felicidad para el mayor número, pasando por la hipótesis Gaia, hasta llegar a Sumac Causai, palabra quichua que significa el buen vivir, que está contenida en las legislaciones de Bolivia y Ecuador, que tenemos obligación de respetar a todos los seres vivos y al medio ambiente. Estoy trayendo leyes, constituciones andinas, no estoy hablando Suecia, miramos a Suecia, Noruega, no. Estamos hablando de Bolivia y Ecuador. Si tomamos estos preceptos, este dogmatismo jurídico andino, y podemos valorarlo y ponerlo en la mesa junto con estas teorías antiquísimas, como de la mayor felicidad para mayor número, con la hipótesis Gaia, que es una doctrina científica, tenemos simplemente que avanzar en este paradigma y vamos a llegar, una más, creo que ya terminamos, vamos a llegar fácilmente a respetar a todos, también es la Pachamama, ¿no? Así está escrito en el preámbulo de la Constitución de Bolivia. No va a haber ninguna contradicción lógica, vamos a poder legislar fácilmente en este sentido, vamos a descosificar a las personas no humanas y vamos a tener un mundo pacífico, en libertad y con la mayor felicidad para el mayor número. Muchas gracias.